Buenos días a todos, a los que están a través de la pantalla y a los que están aquí presentes. Hoy vamos a dar a una nueva reunión científica. El doctor César Merea será el disertante sobre extensiones del narcisismo, psicoanálisis, guerra, clima. Así que, bienvenidos, buenos días, y tienen la palabra. No, primero lo voy a presentar al doctor Merea. Sí, bien. Me van a decir quién es. Vamos a intentar que con esto tengamos. El doctor Elizardo César Merea es médico por la Universidad de Buenos Aires y miembro titular y didacta de la Asociación Argentina Psicoanalítica, o Asociación Psicoanalítica Argentina, de la cual ha sido secretario científico, profesor de su Instituto de Psicoanálisis y coordinador del Departamento de Familias y Parejas. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Epistemología del Psicoanálisis y ocupado lugares de dirección en otras instituciones científicas argentinas. Es ex profesor de Salud Mental y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Autor de los siguientes libros: La extensión del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1994. Crítica de la sublimación pura, ensayo psicoanalítico sobre la creatividad, Buenos Aires, editorial Polemos, 2002. Parejas y familias, psiquismo extenso y psicoanálisis intersubjetivo, Buenos Aires, Lugar Editorial, 2003. Familias, psicoanálisis y sociedad, el sujeto y la cultura, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005. La transformación del psicoanálisis, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2013. El narcisismo, lugar común, Buenos Aires, edición del autor, 2017. La enfermedad, complejidad y psiquismo extenso, Buenos Aires, lugar editorial, 2020. Ha sido designado por la Asociación Psicoanalítica Internacional como miembro representante de América Latina para la apertura del 54 Congreso en Lisboa, en julio de 2025. Su ponencia, como lo dije al inicio, extensiones del narcisismo, psicoanálisis, guerra, clima. Le doy la palabra a César. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Prende el micrófono para que pueda? Hay que, ¿sí? O se le pongo opción ahí. No, ya. No va. Bueno. Y muchas gracias a Osvaldo por haberme invitado. A eso sería fantástico. Así puedo gesticular un poco. Gracias. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá presentes. Les voy a leer la ponencia. Les hago primero un par de aclaraciones. Cuando la asociación, la IPA, Asociación Internacional, me hizo el pedido, me invitó, me dijeron que les interesaba conocer mis ideas y que las presentara en este congreso. Okay. Quiere decir que las conocían y querían que se difundieran. Yo hice un resumen sobre la base de este pedido, donde explico cuáles son las 5 ideas marco por las que yo me he guiado para hacer esta ponencia, presentando algunas ideas que tengo. No voy a leer el resumen, pero se los adelanto porque se va a encontrar a lo largo del texto, por supuesto.
Otra advertencia es la siguiente. Cuando uno escribe, tiene interlocutores, ¿no es cierto?, en la cabeza de todo tipo, según, por supuesto, lo que esté haciendo, para qué lo está haciendo, para quién, para qué lugar, etc. Por lo tanto, piensen que yo escribí esto pensando en un auditorio de 2000 personas, que fue lo que hubo. De tal manera que por ahí tiene un estilo esto que no es apropiado para una charla más íntima. Ténganlo en cuenta cuando lo lea, porque voy a leer el mismo texto que leí el momento. ¿Ok? Serán unos 30 minutos, un poquito más. Bueno, efectivamente son extensiones del narcisismo. Psicoanálisis, guerra, clima, que era uno de los subtemas del tema principal, con eso que era el psicoanálisis como un ancla en tiempos caóticos. Nos convoca una metáfora, el psicoanálisis como un ancla en tiempos caóticos. Sobre los tiempos, creo que casi todo tiempo es caótico para el humano, pero la metáfora, cuyo reino es la poesía, puede desplegarse para aumentar su valor. Pues para que el psicoanálisis sea nuestra seguridad, él mismo debe levantar anclas y navegar en aguas tormentosas, en posición insegura como todo lo demás. Esta convocatoria de la IPA se realiza en el contexto de dos nuevas guerras, luego de un periodo siempre amenazante para la paz, y contempla también los daños al ambiente, a sus efectos climáticos y, en definitiva, a la supervivencia del planeta. El examen de ambas cuestiones nos deja una impresión penosísima. La guerra es connatural al hombre casi desde el inicio de los tiempos. No hay nada que podamos decir que la pueda evitar. La guerra no está o está afuera del campo de la palabra. Y para un psicoanalista no hay nada peor. Las palabras no nos alcanzan o no la alcanzan. Lo mismo ocurre con el ataque al ambiente. Ambos fenómenos parecen estar fuera del campo de la palabra. Debido a esas imposibilidades, el psiquismo, que está privado de ejercer una acción transformadora, muestra una impotencia cuyos efectos pueden derivar en una depresión o una melancolía que fácilmente se disfraza con una suerte de filosofía de la vida, cínica o nihilista o paranoica, que rápidamente produce también sistemas filosóficos relativistas. A causa de esa naturalización, se crea un statu quo permanente en la aceptación de la guerra o del deterioro del planeta. No podemos dejar de pensar que ese apartamiento de la vida en la polis, esa insensibilidad que se crea, es también la causa de sentimientos de culpa inconscientes, siendo que la única solución de la culpa humana son las realizaciones individuales o sociales compartidas igualitariamente. Estimo que en situación tan crítica nuestra acción debería ser cáustica y guiarse por el siguiente silogismo aristotélico de la primera figura. Todo lo que hay en el mundo lo es a través del psiquismo. El psicoanálisis entiende del psiquismo. El psicoanálisis es, debe ser y estar, debe intervenir en el centro del mundo de esa existencia y de todas sus expresiones. El psiquismo es un topos, marcado por su origen traumático, y su conocimiento del mundo deriva de haber atravesado ese trauma de sus orígenes, y contiene desde el comienzo mismo una marca del mundo de la materia. Estoy diciendo que el psiquismo, al que conceptualizamos como una instancia virtual, comienza en una situación material, afirmación que puede sonar extraña a primera vista. ¿Por qué y de qué manera lo es? La teoría del Big Bang, que es otra de nuestras anclas actuales, nos dice que hace 14.000 millones de años se produjo una gran expansión de energía que continúa y que se expresa en la célebre ecuación einsteiniana, energía igual masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. En ese camino, el espacio-tiempo, con esa energía,
fue haciendo aparecer mundos que siguen naciendo y acabando. Un diálogo, entrelazamiento entre la gravitación y la termodinámica, que fue dando lugar a la aparición en la Tierra de materia cada vez más compleja y específica en sus manifestaciones, hasta llegar al humano inteligente que se reproduce con sus dos sexos, cuya consecuencia es la psicosexualidad. Sostengo que una huella infinitesimal del movimiento de esa energía tiempo-espacio está presente en el psiquismo humano a través de la materia que nos constituye como sujetos. Hay, entonces, un origen material del psiquismo a través de la energía de su origen y luego, a partir del nacimiento de cada persona, aparecen o aumentan sus manifestaciones imaginarias y simbólicas, productos de su crianza. Solo secundariamente el psiquismo se hace cognoscente por tener una experiencia de vida, que se estructura en dicha crianza cuando es exitosa, si ella logra atemperar las carencias y lo traumático de los inicios en el mundo de cada sujeto. Pensemos ahora en los millones de años que llevó en nuestra Tierra la consolidación de la sustancia en una permanente síntesis y destrucción de moléculas hasta que su entrelazamiento pudo afianzarse en el litoral trifásico agua-tierra-aire. Denomino a ese aferramiento su proto-narcisismo, finalmente a seres vivos. Sin ese proto-narcisismo, la materia se disgrega permanentemente, sucumbe. El psiquismo que surge de esa evolución, ya con esa energía traumática, está ligado indisolublemente en el complejo de Edipo a la tramitación y aceptación siempre trabajosa y rechazable in limine de las tres diferencias fundamentales que lo constituyen: la diferencia yo-no yo, la diferencia de sexos, la diferencia vida-muerte. Esas diferencias son el psiquismo, constituyen e instituyen el psiquismo. Y si no se logran establecer, y generalmente se logra poco, el sujeto se va sumergiendo con fuerza centrífuga enorme en el narcisismo, es decir, en la creencia equivocada sobre nuestra unicidad individual que reniega de los otros y de nuestra mortalidad. Así como el protonarcisismo se oponía a la fuerza traumática, generadora, pero también disruptiva de la materia inorgánica de los orígenes, para afianzarse como fuerza orgánica ya biológica, y era, por lo tanto, una defensa frente a lo traumático, del mismo modo el narcisismo en el sujeto ya constituido es la continuidad de esa defensa. En otras palabras, lo que es protonarcisismo de la materia orgánica es el narcisismo en el psiquismo. Pero así como el protonarcisismo integra moléculas que podrían de lo contrario disgregarse, el narcisismo también integra al sujeto inicialmente. Además de su fuerza orgánica, el narcisismo es producido intersubjetivamente por la mirada de los padres que lo crean. De hecho, casi toda la patología posterior de los sujetos y aún de la especie pueden deberse a la naturaleza y a la condición de esas miradas primordiales y primeras o de sus fallas o faltas. A partir del momento en que el sujeto conoce la realidad, por reconocer las diferencias estructurantes, el narcisismo, en teoría, no podría perdurar. Es el final de His Majesty the Baby, pero por el pánico a su disolución como sujeto, continúa con ese imaginario. Por eso luego se inventa una novela familiar, real, entre comillas, que le da una ilusoria invulnerabilidad dinástica. Después seguirán todos los altibajos, recurrencias y patologías del narcisismo que conocemos a lo largo del ciclo vital. Narcisismo.
afirmo que el narcisismo es un fundamento del ser humano. Es una plataforma común a los pilares básicos del psicoanálisis: inconsciente, resistencia a represión, psicosexualidad infantil y complejo de Edipo. Y está implicado negativamente como resistencia en los pilares clínicos: método de indagación, cura así producida, teoría así ganada, en ese orden. Desde una perspectiva defensiva, el narcisismo, como defensa frente a lo traumático, lleva a los sujetos aislados o en comunidades afines a tratar de revertir lo traumático, es decir, cualquier ataque real o imaginado, ya sea real o ocurrente o como resultado de una proyección o de identificaciones proyectivas, volcándolo sobre esos otros a los que ubica como distintos, a partir de cualquier elemento o de las pequeñas diferencias, sacándolos de su categoría de semejantes, con la correspondiente reacción opuesta del otro. El concepto de narcisismo tiene un significado multívoco, pero se ha vulgarizado y banalizado en términos de egoísmo, egolatría, amor propio. Si bien a Immanuel Kant le bastó con el término egoísmo para postular que era la base del mal radical. Freud fue muy riguroso al introducirlo. Recordemos sus términos y fundamentos. Perversión: se absorbe la vida sexual por dominio narcisista del objeto. Homosexualidad y luego neurosis en general, por la negación de las diferencias. Esquizofrenia: vida anímica de los niños y los pueblos primitivos. Parafenia y luego enfermedad orgánica, hipocondría, vida amorosa de los sexos. Sin embargo, es un término difícil de definir metapsicológicamente. Los términos que ya lo están tienen algo oculto que descubrir y teorizar. ¿Cómo hacer con el narcisismo, generalmente tan a la vista? Creo que es una tarea vana si no tenemos en cuenta que el narcisismo tiene una metapsicología extensa hacia la sociedad. Eso quizá nos haga parecer que es en un esquema clásico, individual, el psicoanálisis, no sería una metapsicología suficientemente profunda. Su tópica es la totalidad del sujeto y del mundo de los objetos. Su dinámica centrípeta y centrífuga va de lo uno a lo otro y viceversa, pero siempre en forma autorreferencial. Su economía abarca toda la libido disponible, pero girando entrópicamente sobre sí misma. Claro, este desarrollo implica inevitablemente la consideración de dos temas teóricos que no extrañamente llevan décadas en debate y siguen ahí, produciendo incluso distintos esquemas referenciales en nuestra disciplina. Me refiero a las relaciones entre las pulsiones de vida y de muerte y al estatus de la agresión. Me defino claramente, hay otros autores que lo hacen y es también una de las posiciones dubitativas de Freud, por la pulsión de vida como la única existente, definiéndose la de muerte como producto de la desligadura de la pulsión de vida. Clínicamente, esto puede verse tanto en las manifestaciones más melancólicas de la enfermedad como en las expresiones más cotidianas de los cambios de ánimo. Y en cuanto a la agresión, tampoco la veo vinculada a una deflexión de la pulsión de muerte, sino con una descarga de energía pulsional con sentido narcisista. A veces con carácter nítidamente criminoso, que es lo que está universalizado y legalizado en la guerra, y a veces defensiva frente a la agresión del otro. Incluyo ahora otro concepto de mi marco teórico. La secuencia evolutiva de la constitución del sujeto, en su expresión y manifestación en la vida, distingue tres elementos que la componen. El cerebro es la materia que la posibilita. La mente es una interacción entre el cerebro y el medio.
es la capacidad de adaptarse al medio o de adaptar al medio a sí mismo por parte del sujeto. Capacidad que compartimos con otros seres vivos. Y el psiquismo es la expresión de la dimensión interhumana que, como dije, se instituye en la crianza con motivo de la vulnerabilidad e insuficiencia del sujeto en el seno de la triangularidad y en el proceso de las diferencias estructurantes. Por lo tanto, la mente y el psiquismo no son sinónimos, pero, junto con el cerebro, son inseparables en su manifestación. Aunque tienen orígenes y funciones diferentes, están inextricablemente unidos. Si bien la participación de cada parte en cada acto o suceso puede ser diferente en modo o en grado. El psiquismo propende a una búsqueda de unidad amorosa con los objetos, muy obstaculizada, sin embargo, por ser también la sede de los celos, envidias, narcisismo, odios y sentimientos de culpa. Con esto entro en la concepción de la guerra. Agresión descomunal del narcisismo de unos sobre el narcisismo de otros, que lleva inevitablemente a la defensa, mediante la correspondiente contraagresión. Aquí ya se plantea la inevitabilidad de la guerra, pues el inextinguible narcisismo está en su fundamento. Esa inevitabilidad, que Maquiavelo fue de los primeros en querer entender hacia 1520, es también la que da por tierra con los intentos psicoanalíticos de comprenderla y contribuir a evitarla. Sabemos que se describen en ella las siguientes fases anteriores. Primero, la guerra animal, propiamente humana, tanto en el sentido mental como psíquico. Luego, las guerras primitivas de carácter sociológico, de grupos. En tercer lugar, las guerras históricas, civilizadas, con sentido o propósito jurídico. Actualmente, la guerra tecnológica. Psicoanalíticamente, en cambio, toda guerra implica los cuatro tipos. Es una mezcla donde se unen lo instintivo del animal y lo social del sometimiento a un líder. Lo mental de las ganancias geopolíticas planeadas, el pillaje, es decir, el medio ambiente, dominado aún al precio de su destrucción. Y lo tecnológico, producto del psiquismo, sobrepasado por lo mental y lo animal, pero que, al permitir la destrucción a distancia, anula la relación real con el objeto material a destruir. Lo libera de someterse a un sentimiento de culpa directo. Solo si a una sociedad la detiene el miedo, o un sector de la misma capaz de pensar, tendríamos una defensa antinarcisística contra la guerra. Pero los líderes imperiales de cualquier tipo aniquilan el pensamiento antiguerra. Seamos al líder. Por eso, aun si un sujeto o grupo no quisiera participar de ella, el líder y sus lugartenientes y una sociedad temerosa de ellos ejercen el poder amedrentador del padre de la horda, ya incorporado como prototipo en la crianza y que no caduca en todas las vertientes de un superyo cruel e indiscutible, lo que hace equivaler la deserción a la muerte, mostrando de ese modo el lado filicida del complejo de Edipo. Sin embargo, la obediencia al líder tampoco lo explica todo. La guerra parece tener vida propia. Paradojalmente, como siempre en el inconsciente, la necesitamos, la deseamos. Permite violar, matar y robar, destruir, ejercer el sadismo, la tortura y la crueldad, liberándonos de sentimientos de culpa. Y si es revolucionaria, tiene otro atractivo intelectual, que nos envía a la ideología que permite creer en la utopía mesiánica de un mundo perfecto. Por eso, en directa relación con la violencia de la guerra está la violencia de las ideologías.
que siempre subyace a la guerra, que la racionaliza. Históricamente han sido cuestiones religiosas que siguen presentes, o raciales, y luego políticas, siempre como oposiciones in extremis entre grupos de personas, entre naciones o grupos de naciones, pero también en el interior de una nación, cuyas guerras civiles tienen el mismo carácter que la que hay entre las naciones. Una ideología, mientras sea un conjunto de ideas diversas, abierta en debate entre múltiples actores sobre cualquier asunto, es un fenómeno esencial. Pero si se cierra en posición fanática, que no admite discusión, adopta la forma de una patología narcisística propia de la psicología de la masa. La ideología, así configurada, une la violencia y la figura del padre de la horda. Es un puente discursivo que permite al líder carismático justificar la agresión y mantener su dominio de origen en lo peor de lo edípico. Entonces, la ideología cerrada es una locura. La defino como una alienación propia de un ideal del yo extremo, producida por obra de un superyo inyectado con carácter de pasión por el líder amenazante. De las tres pasiones dominantes, la amorosa, la del conocimiento y la del poder, esta última es la que lleva a la locura más generalizada. La locura es la manifestación de una pasión totalizante que niega la realidad de los otros, que quedan eliminados subjetivamente por su diferente pensar o son superfluos. La guerra, al ser su existencia naturalizada, muestra asimismo las relaciones entre psicosis y normalidad. Toda psicosis implica una ruptura o negación de la realidad y la ubicación, en su lugar, de un delirio o alucinación, que contiene, a pesar de su enorme deformación, un núcleo de verdad. Una verdad que el psicótico no puede decir, puesto que refleja algo familiar o de la sociedad que no debe decirse. En el lugar de esa verdad negada surge una mentira que se convierte en un producto o suceso normal. Del mismo modo que en el sujeto individual, la verdad social, cultural, negada, queda amparada por un discurso encubridor. La normalidad, que no es salud, desde luego, se convierte así en el reverso de la psicosis. Y el sostenimiento de esa mentira normal en el plano de la sociedad política pone al líder en el lugar de la psicosis. He acentuado el papel del narcisismo como causa de la guerra, pero no quisiera que eso dificultara ver otras causas, que también la hacen inevitable, de orden aparentemente exterior, es decir, socioeconómico, político, cultural, que, aunque se basan también en las características de la mente, el psiquismo y el cerebro, actúan con total independencia de cualquier deseo congruente, que quizá resulten más irreversibles aún que los factores mentales y los psíquicos. Me refiero a las cuestiones de Estado y al régimen de la producción industrial de armamentos, como algo incoercible, que produce además una fenomenal huella de carbono. Tal vez por ello tampoco disuaden de la guerra todas las pérdidas económicas que ocasiona, pues además, posteriormente también dan lugar a planes de reconstrucción que sirvan a las economías. Pero si hago una mirada comparativa con la época en que Freud escribió sus trabajos sobre la guerra, me inclino a creer que lo que llamo el factor narcisístico generalizado de una sociedad, los nacionalismos, por ejemplo, si bien siguen teniendo peso, no se precipitan a la guerra con tanta rapidez, sino que ahora
sería mayor el peso de los líderes mesiánicos, aunque parezcan menos locos que antes. Podemos esperar que regímenes progresivamente más democráticos generen líderes no guerreros. En la evolución de la mente al psiquismo, ¿se disipará la impronta mental fascista que encarna el líder autoritario de izquierda o derecha y que los sujetos aceptan anulando su propia autonomía? Presentaré otra idea bajo el concepto de extensión para tratar de avanzar. El psiquismo es extenso, lo que es sustantivo de su condición, no es un adjetivo. Su extensión consiste en que se ubica en el espacio entre de los sujetos y las cosas. Damos por establecidas, por supuesto, las primeras y segundas tópicas metapsicológicas. Pero una tercera tópica pasa a centrar el psiquismo en el lugar de la escisión intrayoica y el narcisismo. Ese es su enfoque tópico. El conflicto entre el ideal y la realidad externa es su enfoque dinámico. Y el equilibrio o desequilibrio libidinal tanático de esa lucha constituye su enfoque económico. Pero todavía una cuarta tópica se puede establecer si incluimos los aspectos relacionales del sujeto. Su enfoque tópico es la relación del sujeto con el semejante prójimo en la polis, modelo, objeto, auxiliar, enemigo. Su enfoque dinámico lo constituye la conflictiva del entramado de la historia, las relaciones intersubjetivas, el procesamiento de las diferencias transsubjetivas y la eventualidad interobjetividad social-cultural. Su enfoque económico se manifiesta en los afectos y el cuerpo, con las relaciones de amor-odio, es decir, una psicosomática del eros tánatos y del balance energía-realidad. La cuarta es la tópica del semejante, y en esta medida sería un estado superior del psiquismo. ¿Será por esa vía extensa que podremos alentar algunas expectativas de ser escuchados? Tenemos ahora nuevos interrogantes y perspectivas psíquicas fundamentales. ¿Podría ocurrir que, por obra de una tecnología más benéfica e igualadora, las sociedades en su conjunto progresen más que sus líderes beligerantes y se opongan a la guerra? Y en el plano genético, ¿cabrá la aparición de cambios de nuestra naturaleza, como ya vemos en ciertos tipos de estados de condición psíquica muy diversa en la condición del espectro autista? Y el papel erótico de la mujer actuando contra las pulsiones agresivas, metaforizado en la Lisístrata de Aristóteles. A todo esto habría que añadir otra perspectiva. Ya hace muchos años afirmé que cuando la tecnología se hiciera interior al cuerpo, habría que describir una quinta tópica. Esto ya está ocurriendo. Eso supone avanzar sin desecharlas sobre las cuatro primeras que acabo de resumir. Tarea del presente futuro. Identificación. La identificación con el otro, reclamada con carácter voluntarista para evitar la agresión, es desde luego imprescindible. Pero se nos muestra muy difícil sin el reconocimiento de la heteronimia que nos compone. Las identificaciones, que de por sí son complejísimas, porque son tanto estructurantes como alienantes del sujeto, son sin duda el tema señalado. Pero además hay ahí cierta imposibilidad de ponernos en el lugar del otro. Pues, en el lugar de qué yo es nuestro y del objeto, si tenemos tantos, y son tan mutantes. Todas son dificultades. Permítanme una breve digresión. Es un gran placer para mí recordar a Fernando Pessoa
en esta tierra de Portugal, en su ciudad, Lisboa, que he recorrido en otras ocasiones por los lugares que fueron suyos, debido a la inspiración que tuvieron sus heterónimos en mi manera de concebir el funcionamiento del yo. Nuestro yo oficial, público, que puede caer tan fácilmente en la agresión, o en la ilusión de una guerra, o del poder del líder enfermo, o de las ideologías fanáticas, o que puede ignorar ingenuamente el daño al planeta. Ese yo oficial evita y renuncia en esos actos a identificarse compasivamente con el otro. Renuncia a las dificultades, pero también a la riqueza de una heteronimia concertada, que sería la manifestación de una inteligencia superior, como la que le otorgo al psiquismo extenso en búsqueda de una interobjetividad. Voy avanzando hacia el final. ¿Cómo nos comportamos los humanos frente al clima? Parecería que con una actitud olímpicamente antropocéntrica. Por fuerza, eso debe desaparecer, pero lo será por obra, de nuevo, del miedo o de un pensar acorde a fines. Ignorar nuestro comportamiento es otra medida de nuestro narcisismo. Porque ya es evidente desde hace mucho que no sufrimos solo pasivamente el poder de la naturaleza que conforma nuestro primer malestar en la cultura, sino que estamos siendo determinantes en su deterioro y por consiguiente en el peligro de destrucción de nuestro mundo ambiente. Nuevamente, el narcisismo nos impide renunciar a todas aquellas prácticas humanas que nos envenenan, como en la ameba freudiana, con sus propios detritus, pero que nos otorgan una mezcla entre imaginaria, simbólica y real de omnipotencia psíquica sobre la materia, los tiempos y el espacio. ¿Cómo detendremos la agresión al planeta? Revertir esos daños sería un trabajo colosal, propiamente antinarcisístico. Finalmente, al final de su respuesta a Einstein, Freud, carente ya de mejores interpretaciones e impotente frente a la ineficacia de las mismas, parece explotar afectivamente. Simplemente no la soportamos más. En nosotros, los pacifistas, se agita una intolerancia constitucional. Son sus frases más impactantes. Pero, ¿cómo se llega a ello? A la supresión de ese sufrimiento insoportable. ¿Cómo se logra un superyo que lo consiga potente y ordenador, pero no cruel? Un superyo que evite el mal, pero cuya rigidez no acabe con el bien. Espero que siempre podamos recordar al Cándido de Voltaire y también al de Leonardo Sciascia, que Freud recomienda vivamente al final del malestar en la cultura. Cada cual debe cultivar su jardín. No es una postura prescindente, escindida o esquizoide, pues todos somos convocados para hacerlo. Y el desarrollo de nuestro pensar científico psicoanalítico es un factor poderoso en esa dirección. Pero siempre tendremos que desterrar el narcisismo, pues lo que parecía familiar, lo más secreto de nuestro yo, consciente o inconsciente, se ha tornado siniestro. Heimlich und Heimlich. Frente a la decepción, seguir trabajando, evitando el facilismo del encierro intradisciplinario. Recordemos el silogismo que les propuse: intervenir en todo el mundo de la existencia. No es y no hay psicoanálisis aplicado, no hay. También para la cultura y la sociedad vale entender lo inconsciente, resignificar, interpretar sin desmayo, a pesar de las resistencias que siempre aparecerán. Gracias.
Muchas gracias, doctor Nerea. Ahora voy a hacer una presentación del doctor Osvaldo Menéndez, quien será el comentarista o discutidor o interrogador acerca del trabajo de César Nerea. El doctor Osvaldo Menéndez es médico psicoanalista, psiquiatra, miembro titular con función didáctica de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, actual secretario científico, actual profesor de la materia Desarrollo Temprano, Génesis y Organización del Psiquismo en el Instituto de Psicoanálisis de la SAP, es observador clínico de bebés con tareas en la maternidad Ramón Sardá y el servicio de terapia intensiva neonatal del Hospital Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires. Le doy la palabra a Menéndez. Bueno, no fue nada fácil asumir la tarea de comentar tu trabajo. Ahora sí, pero por suerte me vino a la mente el recuerdo de las supervisiones con David Lieberman. Y cuando uno llevaba material, era tal la cantidad de ideas y de autores, ¿no? Digamos, que surgían de esta cabeza de este hombre, y sumado al entusiasmo, que la única manera de poder captar todo eso era grabándolo. Las supervisiones se grababan, entonces yo después iba a mi casa y volvía a escucharlas y de ahí iba sacando tópicos. Es decir, que vamos, es una palabra que vos usás que tiene que ver con la idea de, bueno, del griego, que topos es lugar, lugar común, ¿no? Que sería locus latino. Entonces decidí que iba a tomar 4 tópicos, respetando lo de, voy a ver una quinta tópica, pero vamos a llegar a la cuarta, que la voy a dejar para el público. Entonces, en cada uno de los tópicos voy a hacer un pequeño desarrollo y te voy a hacer preguntas, para que empieces a ir preguntando y eso dé lugar también a que la quinta tópica que van a hacer ustedes tenga más elementos para seguir profundizando. Bueno, el primer tópico es el contexto. Este trabajo acaba de ser presentado en el Congreso Psicoanalítico Internacional de la IPA en Lisboa, en su sesión de apertura, representando al psicoanálisis latinoamericano. Los psicoanalistas europeos tienden a señalar que los sudamericanos hacemos mucho psicoanálisis aplicado, al final tuyo, y llevamos el psicoanálisis al límite del campo de la sociología. Quizás, debido a ello, le han ofrecido como tema el de las extensiones del narcisismo. En este caso, la guerra y el cambio climático. A mí me resulta muy liebermaniano el enfoque y disfruto de sus esfuerzos integradores, no solo de lo somático con lo psíquico, lo intra con lo intersubjetivo, sino la interdisciplina llevada a su extremo, encarando la historia de los orígenes, no solo del narcisismo, sino también del universo. Entonces, aprovecho tu presencia para preguntarte, ¿cómo fue recibido tu trabajo? ¿Y qué particularidades percibiste en la escucha de psicoanalistas de diferentes continentes? ¿Cómo significan? ¿Cómo se relacionan? ¿Es factible el diálogo entre psicoanalistas de diferentes culturas? A una universidad, con toda la junta. Bueno, yo creo que fue bien recibido. Tengo que decirlo, yo creo que fue bien recibido realmente, ¿no? Es muy difícil hablar del trabajo de uno, ¿no? No se puede hablar, hablan los demás. Me parece que fue bien recibido. El día que presenté yo, presentaba también el ponente por Norteamérica, Serin, que hizo un trabajo, yo creo que las 4 ponencias, saquemos la mía, fueron buenas, ¿no? De distintas maneras. Les recuerdo, la de Seligman era
sobre cómo los psicoanalistas tienden a describir sus materiales, hablando en lenguaje teórico de las teorías preexistentes. Y él agarró tres: la ecopsicología, la etnopsychology, Klein y Laplanche. Y me parece que fue un trabajo que, vuelvo a insistirles, muy bueno. Para nosotros conocido, porque yo diría que hace 30, 40 años, ya Aurora Pérez, Marilu Pelento y otras psicoanalistas de niños, que no mencionaré todos, hablaban del bebé kleiniano, el bebé de la psychology, etc. Me dicen que sí, las que saben esto, me dicen que sí, efectivamente. Pero que lo diga Sei, bueno, este representante de California, vive en San Francisco, me resultó impactante, porque yo me largo, te contesto todo, ¿no? Okay. Porque mi impresión, te voy a decir Lieberman, bueno, ¿cómo no va a estar presente el libro? No, porque analista. Pero, a ver, los norteamericanos leen a todo el mundo, pero solamente hacen lo que ellos quieren. Los franceses no leen a los ingleses no leen a los franceses, después un poquito de movimiento en ese sentido, y los argentinos leemos a todos, pero también hacemos lo de todos los demás y menos lo de nosotros. Es una lectura totalmente subjetiva que hago de la cuestión. Entonces me llamó la atención que Stephen Seligman hiciera esta crítica epistemológica en un trabajo kuniano, verdaderamente. Es decir, hay una ciencia estándar y hay cada tanto un cambio de paradigma. Y él mostraba que el modo de manejarse en la clínica es repetir un lenguaje teórico, y así las cosas se empobrecen, obviamente. Bueno, no sé cómo sería esto, pero bueno. Creo que fue bien recibido entre la gente que se me arrimó después de la conferencia, sobre todo gente de Latinoamérica, porque claro, hay dificultades de idioma, pero sin embargo, con Seligman teníamos dificultades de idioma, hablamos bastante, le interesó muchísimo la idea del concepto de psicosis como normalidad, como reverso de la psicosis. Y estuvimos charlando un rato sobre eso. Bien. De Latinoamérica, gente de Uruguay, de Chile, de Colombia, etcétera, se me arrimaron y me dije que les interesó. Obviamente, no se siente bien con eso, por supuesto. Claro, nadie que piensa que el trabajo es malo viene a decírselo, ¿no? En esas circunstancias. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No estoy de acuerdo con esto, qué malo, qué es lo que hiciste, eso no lo dice nadie. Como que, bueno, en fin. Un cuidador del narcisismo. Cuidador del claro. Pero el tipo de preguntas, sí. ¿no puede darte una idea de la escuela? El tipo de preguntas, más que preguntas, lo que más me impresionó fue que una colega chilena dijo que yo era capaz de hablar de todas esas cosas que implican a la política estrictamente dentro del psicoanálisis. Fue lo que me sonó más, la captaba más, digamos así. Bueno, y después hubo otras preguntas, ahora no las acuerdo, las tengo anotadas, pero eran en general de bienvenida, ¿no? Claro, y esto del psicoanálisis aplicado, continúo, no hay psicoanálisis aplicado, por lo siguiente, pueden pensarlo en cualquier dirección. Una persona que hace una obra cualquiera de arte, pinta, escribe, lo que fuera, cualquier cosa. No digo solamente acciones paradigmáticas, sino de todos los días. Se nutre o tiene en su psiquismo el conjunto de todo lo que pasa en la cultura, en la sociedad y en los otros. Lo transforma en una obra determinada, cualquiera. Una frase, nada, lo que ustedes quieran. El modo de lavarse los dientes, cualquier cosa, no me importa.
lo manifiesta, y eso que manifiesta entra en el psiquismo de todo el mundo. Por lo tanto, hay un movimiento perpetuo del psiquismo en los psiquismos, de tal manera que no se puede hablar de algo aplicado. El psiquismo está funcionando ahí, está entre las mentes, entre los objetos, entre todo. Por eso no es aplicado. Eso es psicoanálisis. Una palabra más. Las otras ponencias que hubo fueron el representante de Europa, Thomas Planters, era sobre el modo de funcionamiento del psicoanálisis en distintas culturas. Y él partió de la idea de que muchas veces se objetó al psicoanálisis que el complejo de Edipo servía para Occidente pero no para Oriente. Sin embargo, él mostró que la importancia de la madre, en el caso de Oriente, en particular de la India y otras culturas que tomó, no era para nada incompatible con la idea del complejo de Edipo. Me gustó mucho esa ponencia, porque verdaderamente le dio un carácter universal, pero bien sustentado, sobre el hecho más de el 3, el número 3, la triangulación, que sobre la base del complejo de Edipo clásico. Claro, hagamos una salvedad. Complejo de Edipo clásico vulgarizado, al niño le gusta la madre y odia al padre. Eso es una pavada superficial que se pone en las revistas cotidianas, semanales. Complejo de Edipo es una cosa mucho más complicada, mucho más estructurada de distintas maneras. Las teorías sistémicas, las teorías estructuralistas, etcétera, aportaron a eso, de modo que el Edipo es una cosa seria. Desde esa perspectiva, él se inclinó por la importancia del número 3. Cuando lo dijo a mí, me hizo acordar una poesía de Eugenio Montale, que se llama El 3, y que dice así, se la digo primero en italiano. El uno è la solitudine, el uno es la soledad, il 2 la guerra, el 2 la guerra, y el 3 dice así, salva la capra e i cavoli, es una expresión que significa salva la cabra y los repollos. Por supuesto es una expresión idiomática que puede traducirse, pero ¿qué significaría? El 3 permite, ellos dicen también, nadar y salvar la ropa, ¿no? Decir, cuidame la ropa y te voy al mar, una cosa así. Bueno, él basó en el 3, no con estas cosas, esta me lo evocó a mí, el hecho de encontrar una semejanza estructural entre el complejo de Edipo, tal como se plantea el psicoanálisis, y las situaciones que hay en Oriente. De una manera u otra, para mi manera de ver, abundó también sobre el tema de que la madre es mucho más importante que el padre. ¿Para qué vamos a...? Que no vamos a engañar. La madre es mucho más importante en todo. Puedo decir la vieja, ¿eh? ¿Cómo? Puedo decir la vieja, La vieja es la vieja. ¿Vieron que alguien, lo voy a nombrar, dice que hay una caída de la función paterna? No es verdad, nunca estuvo alto. La función paterna niña. La madre siempre. Y igual más o la cuarta ponencia, que la hizo una colega surcoreana, Sun Yu Chun, que era sobre técnica. Ahí hubo un problema de enfoque. Ella enfocó la cosa desde la perspectiva de pacientes, adolescentes, que trabajaban en el consultorio con ella y que eran cyborg, ¿no? Los chicos se veían a sí mismos como cyborg, con una mezcla de cibernética y orgánico. Y sobre esa base fue trabajando con ellos por el uso que ellos hicieron, pidiéndole de la computadora de ella y mostrándole el mundo cyborg a ella.
no es propiamente, no era propiamente una ponencia entre tecnología y mente. Era más bien una ponencia sobre técnica psicoanalítica en situaciones de ese tipo. Pero mostrar la conversión de esos pacientes de cyborg a algo más humano resulta interesante si uno se quiere meter en la quinta tópica, obviamente. Bueno, a ver, para Sí, te paro. Bueno, vamos a entrar ahora en el texto. El primer concepto, el primer tópico que tomé es el de protonarcisismo. Entiendo la historia como una creación que refleja nuestro estilo de registro y de significación. Relaciono el protonarcisismo con la prehistoria. Me remite al proceso de historizar, de intentar construir un ayer ligado al de hoy. Ir en la búsqueda de lo primero, el uno que vos hablaste recién, proto en griego, ¿no? Lo asocio con que la próxima semana tenemos el simposio de SAP, cuyo tema es ¿qué se pregunta a la clínica psicoanalítica hoy? Bueno, si hay un hoy, hay que remitir al ayer. Pero también me pregunto, ¿no estará usando proto en relación al protón, partícula con carga positiva en el núcleo de los átomos? Quizás la mayor riqueza de tu trabajo está en la cantidad de interrogantes que genera. Por ejemplo, jugás con la relación materia orgánica protonarcisismo como equivalente a la relación narcisismo-psiquismo. Señalás que estás estudiando los aportes de la física cuántica en el estudio de los orígenes del universo. ¿Podrías desarrollar más esos aportes, incluyendo en particular la teoría de las cuerdas, que a mí me generó preguntas en el sentido, en lugar de integrar moléculas, ¿se trataría de integrar vibraciones? ¿El ritmo estaría en el origen de la conexión con la madre medio ambiente, que llevaría a diferentes maneras de relacionarse? ¿Sería un punto de partida para el despliegue que nos llevaría a lo que denominamos psiquismo? yo tengo que ser honesto, te digo, no, no te lo puedo contestar. No. Pero Intentad. me voy a hacer el canchero. Sé deshonesto. Voy a tratar. Vamos a ver. Lo más cerca para... Bueno, sí, perdón. Bueno, protonarcisismo tiene que ver, proto es lo primero, que yo ubico en la materia. Es decir, que el énfasis fundamental que yo quiero destacar con esto es que tenemos una base material, que esa base material está presente en todo, es decir, hasta la muerte, obviamente, que es un despliegue de energía, y uno tiene un montón de energía que se va agotando. Cuando se agota ya se sabe lo que pasa. En ese sentido, ligar cualquier actividad psíquica a esa energía me parece importantísimo y obviamente nos ancla en nuestra mortalidad, motivo por el cual es un tema que lo paramos por ahí porque es medio feo. Pero en fin, es así. ¿Qué vamos a hacer? O sea que no usé la raíz protón en el sentido de protones, aunque ahora vuelvo a eso, sino en el sentido de primera, como la protón pseudo que dice Freud en el proyecto, ¿no? La primera mentira histérica. Bueno, podría llamarse prehistoria, como tú dices, en el sentido de que lo biológico es una prehistoria. Ahora, lo que pasa es que ahí estamos en un terreno donde a mi manera de ver todo pasa a la vez. Y no hay una cosa que venga antes y otra que venga después. Por ejemplo, ¿vieron cuando Freud habla del yo y dice hay un yo inicial, un yo de placer y un yo de realidad? Bueno, como una especie de gradación. Yo creo que no es así. Yo creo que todo de entrada contiene todo. Toda situación que implique el armado de ese yo contiene todo de entrada. La huella objetiva, la huella del deseo, la huella del pasaje por la realidad, todo junto. Recordé
correspondencias de Baudelaire, donde dice, de las estrofas, el hombre atraviesa esas selvas de símbolos como algo preexistente en un sentido, que hace que al mismo tiempo el hombre esté estructurando sus símbolos sobre la base de la selva de símbolos existente, pero no en el sentido de cada hombre, cada uno de nosotros ha nacido en un mundo simbólico ya preexistente, sino en el sentido de un armado de ese mundo simbólico en conjunto, el mundo simbólico exterior, al mismo tiempo, en una unidad de tiempo. Con la física sí, estoy hace tiempo leyendo, estudiando, etcétera, perdón, hace tiempo estudiando, leyendo, etcétera, es muy difícil, la verdad es muy difícil, no me queda el tiempo, pero bueno. A ver, mismo vos decís teoría de las cuerdas, están divididas las opiniones en este momento, hay teoría de las cuerdas y teoría de los bucles, y se están refiriendo a dimensiones de la materia absolutamente inconcebibles, menores que el átomo. Y todo nuestro psiquismo está dificultado para entender eso. Supongamos, las teorías de la falta, de la falla, de la negatividad en psicoanálisis, ¿no? Vamos a ver. A nosotros nos parece, esto lo he dicho en otros lados también, estamos acá, nos parece que entre nosotros no hay nada. El aire, no hay nada, no hay nada. Está lleno de átomos. Una enorme e incontable cantidad de átomos, a veces más separados, a veces más juntos, están entre nosotros. Eso está permanentemente presente. El Zoom, ¿verdad? Esa cantidad ahí está. Sí. Eh, y ellos están trabajando sobre estas dimensiones infinitamente pequeñas. ¿Y qué dicen en general en relación a eso, apoyando lo que vos decís sobre el ritmo? Que en rigor las cuestiones se miden en términos de relaciones, no en términos de una u otra medida, en términos de relaciones. Y eso me parece extraordinariamente similar al concepto de inconsciente. El inconsciente surge de pronto en una situación. Un físico que leo mucho es Carlo Rovelli, un italiano, y de hecho él usa la palabra entrelazamiento, que dicho sea de paso es en inglés entanglement, como propia de la física cuántica, que, me acuerdo, también mencionó la presidenta de IPA saliente, Harriet Wolfe, no se cambiaron las autoridades, como parte de lo que está ocurriendo en el psicoanálisis. O sea que hay gente que está pensando todo eso. Poca tal vez, pero bueno, es una cosa complicada. En el sentido de el entrelazamiento, que puede ser entre situaciones completamente diversas. Ustedes esa experiencia clínica la tienen seguro, pero nos cuesta decir esto es un efecto cuántico. Por ejemplo, cuando en una pareja separada, de pronto pasan cosas en donde uno se acuerda del otro, el otro de uno, y de pronto, ping, parece un llamado telefónico. ¿A qué se lo vamos a atribuir? Cuántico. Tal vez decir que es cuántico también es una manera de decir algo equivocado, porque las palabras son un problema, ¿no es cierto? Hay que ver bien exactamente lo que cada una quiere decir, es complicado. Pero bueno, mientras tanto uno tiene una especie de lenguaje provisorio. Y uno ve esas cosas, porque me estaba acordando de tal, y en ese momento tal le pasaba tal cosa. Esto tiene una versión popular, cuando hablan las comadres, dicen, ya, te deben estar sonando los oídos porque estamos hablando de etcétera.
Bueno, estas cosas pasan. Todavía no lo tenemos muy claro, pero pasan. O sea, en términos, las cosas son relaciones. Las cosas son relaciones. Más que cosas, relaciones. Y esto es lo que pasa en la física cuántica. Es que estoy de acuerdo en esto de ritmo, relaciones, sí. Sobre cuerdas y bucles, no sé, están muy peleados. Se respetan, por supuesto, pero se respetan. Están acá. Tiene que haber menos átomos acá. Se respetan entre sí, por supuesto, los representantes de una u otra tendencia, pero ven la cosa muy, muy distinta. Que esa partícula fundamental o es una cuerdita entrelazada, más o menos recta, o es un bucle. Bueno, estamos hablando, muy difícil. Para ellos no tanto, ¿no? Pero también es un pensar teórico sobre un objeto, vamos a decir, clínico, casi invisible. Nosotros también tenemos un pensar teórico sobre nuestros objetos clínicos. Quién sabe más cercano, pero Lucas quería. No sé si. En la quinta, dejarlo como quinta tópico. Yo quedan dos nada más. Hoy el tópico que sigue es Sos el primero de visión antropocéntrica del universo. La percepción de la realidad varía según hacia dónde se orienta el foco de nuestra conciencia. Nuestras creencias que se construyeron con nuestro psiquismo, señalás la relación psiquismo-crianza, deben incidir mucho en dónde ponemos el foco o en darle el valor de mentiras a verdades que atenten contra nuestras creencias. El ser humano se ve a sí mismo como dueño de la naturaleza, ignorando los efectos del daño ambiental que él mismo genera. También sabe que la Tierra no es el centro del universo y que el Sol no gira alrededor nuestro, sino la Tierra alrededor de él. Somos un planeta más. Sin embargo, nuestras percepciones nos engañan. No percibimos el estar rotando alrededor del Sol y en los hechos todas las mañanas leemos en los diarios o escuchamos que el Sol salió a tal hora y se va a desaparecer de nuestra visión a tal hora. Esta falla perceptual, me pregunto, ¿no formaría parte de este narcisismo colectivo, si me puede llamarlo? La desmentida, como un mecanismo de defensa, sería estructurante, una marca. Ignorar nuestro comportamiento sería la manera de expresarlo en tu escrito como sostenimiento de una mentira normal. Esta defensa universal, tan inherente a la posibilidad de sobrevida del ser humano, nos llevaría a acumular comida para evitar el posible hambre y a acumular armas para enfrentar el enemigo potencial que necesitamos que exista. Por lo tanto, hacemos como la salida del sol. Si el enemigo no existe, lo creamos, lo construimos, lo hacemos salir. Pero además, los psicoanalistas latinoamericanos somos seres humanos. Pertenecemos a la categoría de los que desmienten y hemos nacido en Occidente. Por lo tanto, la teoría del origen de la cultura en la Grecia antigua no sería otro ejemplo de desmentida al servicio de ubicarnos como eje, como centro. A las tres diferencias fundamentales que mencionas como constituyentes del psiquismo, la diferencia yo-no-yo, la diferencia de los sexos y la diferencia vida-muerte. ¿No tendríamos que agregarle la diferencia entre distintas creencias al hablar de psiquismo extenso? nadie como un amigo para hacer preguntas difíciles. Eh, sí, es difícil de contestar, pero bueno, Es posible. es posible. Vamos a intentar hablar, hablamos un poco. Sí, a ver. Junto con lo de lo cuántico, estudio sobre todo filosofía oriental. ¿Por qué te lo digo? Porque vos mencionás que es posible que la
el pensar científico occidental, ya desde Grecia, ponga muy en el centro. Sí, es verdad. Y la filosofía oriental en ese sentido es muy diferente. Particularmente si uno toma a Buda, se da cuenta que lo que se llaman sus 4 nobles verdades y los 8 caminos que llevan a esas nobles verdades son estrictamente una descripción de un método psicoanalítico. De manera que, en ese sentido, uno podría decir, parece que un pensamiento oriental debería ser menos antropocéntrico. Y es verdad, en los comienzos uno ve más en la filosofía oriental una variante, vamos a llamarla espiritualista, pero no en el sentido religioso de Palma, ¿no? Sino como decía, esa esencia de las cosas. Pero bueno, Oriente también se occidentaliza, y en eso estamos. La guerra China-Estados Unidos es alrededor de semiconductores. Bueno, sí, la mirada antropocéntrica es prácticamente indestructible. Por eso digo narcisística, ¿no? Como algo muy difícil. El sol se pone, el sol sale, tal cual. Seguimos pensando que es muy difícil abismarse en un pensamiento en donde uno no es el centro y ve todo lo otro. Muy difícil. Salirse de eso es un ejercicio difícil. ¿Cómo era lo último? La diferencia entre creencias. Bueno, sí, eso, bueno, eso creo que lo digo bastante claramente en cuanto a las ideologías. Algunas de las veces que hice comillas es porque implica la citación de un autor que está en la bibliografía. En los autores mencionados, no es una bibliografía, son autores mencionados. Y por ejemplo, hacer superfluo, eso es Hannah Arendt, o bien una cita anterior acerca de que el otro no existe, es Orwell. Efectivamente, las ideologías tienen ese carácter extremo. El otro no existe. Y debe ser eliminado. El enemigo. Debe ser eliminado, porque si no, existe. Si existe, está atacando mi posición narcisística de creencia en mi ideología. Es así. Por eso es tan difícil llegar, yo quiero cambiar de intersubjetividad por interobjetividad, que es enormemente difícil. Entiendo que en el estado actual de las cosas es imposible, y no sé si alguna vez podrá ser posible, que la gente piense en términos objetivos, donde una cantidad de subjetividades es confrontada entre sí de tal manera que se llega a un producto relativamente objetivo. Relativamente, nunca todo, bien sabe, pero esa interobjetividad nos sacaría un poco de esos extremos en donde el otro tiene que ser eliminado. Digo algo. No, también sí. Me parece muy bueno esto de relativo, y bueno, para disminuir la exigencia, vamos al último tópico. Y yo recordaría de Lieberman que el diálogo analítico para él era la meta, era el objetivo. Con lo cual todo lo que estamos intentando acá, o lo que intentaste vos en Lisboa, son intentos relativos, ¿no? De que de la conexión pasemos a la comunicación, a la conversación. O sea, el último ejemplo, volviendo a meta. Sí. Bueno, el tópico es cuerpo, mente, cerebro. Comparto y me resulta muy interesante la manera de presentar el cuerpo, la materia, como la base, como los cimientos. Winnicott diría lo somatopsíquico. Pero ¿por qué cerebro en lugar de cuerpo? Pienso el cuerpo como continente biológico
sobre el que se estructuran contenidos afectivos e ideativos. ¿Qué lugar le das al cuerpo en relación a la psiquis? ¿Le das valor a la teoría del segundo cerebro, ubicado en el abdomen? Esto también viene mucho de Oriente. Ferber menciona la necesidad de los seres humanos de personas que puedan satisfacer sus necesidades y que las relaciones con esos otros moldean la personalidad. Bueno, acá también estaría presente la idea del pecho leñano. Winnicott, con su madre medio ambiente, también nos estaría ubicando frente a un equipo, a un cuerpo que se ocupa de la crianza y que tiene una mentalidad, Bion, específica. Creencias imposibles de modificar, aunque impliquen ir a la guerra. Dice el texto, el psiquismo es un topos marcado por su origen traumático. No podemos pensar a las creencias como una de las marcas que deja ese origen traumático. Sí, para empezar por lo último, claro, porque sí, para empezar por lo último, no la creencia, porque la creencia pasa a ser un artefacto bastante complejo de ideas que permite apoyar o no el narcisismo. Entonces, si somos creyentes, en sentido general, espero que nadie se moleste, estamos muy seguros, porque siempre hay alguien que nos va a proteger, que nos va a ubicar. O hay otra vida. ¿Eh? O hay otra vida, la nación. A eso me refiero. No, en esta vida mucho eso no ocurre, pero digamos, ocurre, por supuesto. Pero sí, tal cual. O sea, la creencia permite fortalecer el narcisismo. Bueno, piensen en la cuestión bíblica directamente. El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Dice Dios, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo único que sabemos seguro es que cada vez que alguien tiene un hijo, está creando a alguien a su imagen y semejanza. Entonces quiere decir que en la Biblia ese poder humano se le ha otorgado a Dios. Y una vez que se lo otorgamos a Dios, nos quedamos tranquilos. No tenemos nada que hacer. Ahora, ¿por qué el cerebro, mente, psiquismo? Podría ser cuerpo. No les aviso, yo no inventé nada. Los indoarios y los griegos tenían esta trilogía. La mente, el asu, los manas, por ejemplo. O sea, podría ser cuerpo. Ahora voy a la segunda parte de la pregunta. Puse cerebro porque a esta altura estamos bastante convencidos de que es lo que más o menos organiza el conjunto de la vida, bien de la vida somática. Ahora, lo que pasa es que sabemos muy poco del cerebro. No le crean a los neurocientíficos que dicen que no, sabemos poco y nada, porque además no es como otras vísceras que uno las puede experimentar, qué sé yo, en el laboratorio, no se puede. Tenemos que seguir trabajando sobre eso. Me parece que va a venir más cuando esté más adelantada la tecnología, que a partir de todo el tipo de conocimiento tradicional que imaginamos sobre el cerebro como órgano. Pero bueno, de hecho, en la actualidad, si digo cerebro y no digo cuerpo, se puede tomar como sinónimo en el sentido que es la parte material sobre la cual el trabajo entre el cuerpo y el medio organiza la mente, común a otros seres vivos, y el trabajo, digamos, que proviene de la situación edípica, organiza el psiquismo. No podría decirte nada sobre lo del segundo cerebro, pero sobre las relaciones cerebro-cuerpo, sí, te diría, obviamente, estoy absolutamente convencido de que a veces es automática la relación entre las cosas físicas que nos pasan y el control cerebral de todo eso.
en base a las vicisitudes de todos los días. Me duele la panza, me duele la cabeza, está funcionando como una unidad de relación para mí impresionante, pero muy desconocida. Muy desconocida. Se está empezando a ver cosas, mediadores químicos, una cantidad de cosas, por supuesto, sí. Sí. Bueno, pasemos al público como quinta tópico, la quinta tópica. Habilitamos. Sin olvidarnos de la tercera, porque todo el tiempo lo estoy olvidando a Rubén. Hemos trabajado el club. ¿Está rojo? Sí. Vamos, pues. Bueno, aprende. Hola. Bueno, muchas gracias. Muy complejo el trabajo y requiere valorarlo, ¿no? Así que lo que voy a decir es en realidad una duda, algo entre un poco pensado y más bien intuido, así que vamos a ver. Pensaba si incluyéramos en la cuarta tópica al semejante no humano, con todo lo ambiguo de eso, con todo lo contradictorio de eso, ¿cómo podrían incluirlo los aborígenes de distinta procedencia, ¿no? Supe que los aborígenes australianos, por ejemplo, tienen 65.000 años de existencia. Y no ponen en riesgo al planeta. Si incluyéramos entonces al semejante no humano, estaríamos hablando de un humano incluido en una ecología, como un enfoque, un estado operador del psiquismo. Los veganos tienen ese concepto de especismo, ¿no? Se enojan mucho cuando dicen, ¿por qué peces sí y mamíferos no? ¿Por qué comemos peces y mamíferos no? Entonces dicen que no comen nada que tenga ojos. Una manera de definir a un ser un semejante de alguna manera, a pesar de todo lo diferente. Bueno, esto nomás. Muchas gracias. En principio, esas felicitaciones, aunque no estuve presente en tu presentación porque estaba haciendo turismo, pero la verdad, me enteré de algunas por chismes y más, de lo bueno de la presentación y del buen recibimiento, ¿no? Que vos estabas comentando, ¿no? No, para dar tiempo, voy a hacer tres breves comentarios o acotaciones sobre tu trabajo y sobre la situación en general del psicoanálisis actual. Una de las más sencillas es que vos lo iniciaste al principio de su presentación. Nosotros presentamos un trabajo donde hacíamos una crítica al concepto de ancla. ¿El concepto? De ancla, Sí, de ancla. En la medida que las connotaciones metafóricas de la noción de ancla obstruían la idea de transformación del psicoanálisis, por ejemplo. Y el ancla aparece como cierta idea de detenimiento, de lastre, etc. Es una acotación que discutió también. La segunda es que me parece que todo tu trabajo, bueno, esto casi explícito, está tomando una matriz psicoanalítica que también mencionaba Raúl Aragonés, que es el narcisismo, que me parece que es muy fuerte el tema del narcisismo, eso me parece muy valioso. Lo que dice yo te quería comentar y o preguntar es hasta dónde le das bolilla a las ideas, digamos, a cierta calificación y diferenciación de los narcisismos, en el sentido de, estoy tomando Green y estoy tomando la diferencia que nosotros en la tercera tópica hacemos fuertemente, la diferencia entre ideal del yo y yo ideal, el viejo tema que en Freud no estaba del todo claro, ¿no?
Por eso creo que cuando Green habla de narcisismo de vida, narcisismo de muerte, dejando de lado el tema de la pulsión de muerte, me refiero a dos modalidades de narcisismo, uno de reducción de las tensiones a cero y otro que tiene la posibilidad de vincularidad, etc. Bueno, quería acotar este punto. Y la tercera y última cuestión es que me parece muy valioso, vos lo has dicho y algún otro también lo ha dicho, pero vos lo remarcas muy fuertemente, es salir de la idea de psicoanálisis aplicado. Eso me sigue pareciendo importante. Con una salvedad, que la voy a llamar kiosista, directiosa. Kiosiana. Kiosiana, no kiosista, que es cierta omnipotencia trasladada al psicoanálisis para entenderlo todo, saberlo todo, interpretarlo todo. Te vuelvo a felicitar, no quiero ocupar más tiempo porque hay mucha gente y gente joven que puede opinar. Felicitaciones. Gracias. Sí, vamos de a uno porque No me olvides volver después. Lo necesita después. ¿Querés contestar primero? con respecto a lo del semejante no humano, cuando vos dijiste que ellos pueden decir no comemos nada con ojos, yo como psicoanalista no puedo dejar de escuchar la frase no como nada con ojos. Y eso significa algo. Sobre lo otro, y uno no se puede meter, cada uno come lo que tiene ganas, qué sé yo. Ahora, en relación a lo del semejante no humano, pero los aborígenes son semejantes humanos. De modo que, de nuevo, ¿qué es lo que los pone en un lugar de no humanidad? El narcisismo de quien los juzga como no humanos. No hay otro. No hay que pensarlo. Y obviamente hay un narcisismo dominante, toda la civilización, todo lo que hemos hecho, los humanos, etc. Pero sin duda que ellos caracterizan y contienen algo de lo humano que los otros humanos que los eliminan del plano humano contienen pero no quieren admitir. Rubén, ancla, no es un ancla, totalmente de acuerdo de lo que en la primera frase. Sí, totalmente. Hay que a la ancla, sí. Tengo un amigo navegante que estaba en el Congreso, en un barco, entonces me dijo, lo que no saben, es español, es que un ancla además tiene que estar unida a una cuerda que tiene que tener 3 veces el largo del barco para poder moverse, etcétera, etcétera. Detalles. Totalmente de acuerdo. La matriz del narcisismo. Bien, yo lo pienso con una metáfora arquitectónica. Los arquitectos hacen edificios que a veces están apoyados en columnas muy fuertes. Pero mejor todavía, y más se hace, es cuando se hace una platea de fundación, es un enorme bloque de cemento, hormigón, en el cual se apoyan las columnas. Para mí, el narcisismo es una platea de fundación. Con esto quiero decir, es una platea que abarca todo y de ahí sale el inconsciente, la represión, la sexualidad. Pero todo tiene esa marca narcisista en la platea. Y lo de Green, esa es otra pregunta que me hicieron y me olvidé decirte a vos. Mi comentadora menciona a Green en el comentario, tenemos cada uno su comentador. Y alguien me preguntó sobre Green. Y yo contesté lo siguiente. Debido a que Sofía, que era mi comentadora, mencionó a Green, me puse a releer los textos de Green donde habla de esto.
y llegué a la conclusión de que no entiendo cómo Green, pensando lo que piensa, no llego a la conclusión que llego yo. Buah. Claro, bueno, el tema del narcisismo. El narcisismo importa. Mi narcisismo se ve un poquito alterado. Voy a explicar por qué. Porque la tercera tópica, la moderna, la del 2020 para acá, Sí. Incluye lo relacional. Incluye Lo relacional. lo relacional. El concepto de amor, de Freud, amor como acróstico, Sí, sí. auxiliar, modelo, pseudo rival, está claramente incluido en la tercera. Comparto de todas maneras el concepto de extensión del psicoanálisis, eso obviamente. Lo que pasa es que en una nomenclatura un poquito precaria, precaria, que sea, no sé, es claro que la ciencia implica transformaciones y que habrá cuarta, quinta, sexta, séptima, octava tópica. Lo que pasa es que, digamos, mantengo la idea de cuarta, pero la mantengo en el sentido de lo que se está llamando quinta. O sea, creo que una transformación brutal es justamente la del algoritmo, la tecnología, etcétera, que implica revisitar casi todo, ¿no? Eso quería Sí, notar, sí. pero de todas formas, más allá de que es tercera, cuarta, etcétera, claramente hay cuestiones de transporte. Yo cuando doy clases sobre teoría tópica digo, bueno, pero esto por ahora. Esto por ahora. Bueno, quería acotar eso y Bueno, le doy supongo, amplío, porque no había llegado a contestarle todo, por supuesto, todos totalmente de acuerdo con vos. Ponele que fuera una manifestación de mi narcisismo haber dicho cuarta tópica para avanzar. Ponele. Y después quinta, etc. Pero estamos sobre la misma idea, en el sentido de que hay ideas que van cambiando y que es fundamental que cambien, porque eso implica que significa una tópica, después de todo. Significa un pensar teórico alrededor de nuestros asuntos clínicos. De tal manera que eso es imprescindible, imprescindible. Fue la única crítica que se me ocurrió plantearle a Seligman en el sentido de que, como defendía mucho que no se hablara con el lenguaje teórico, podía quedar como que cada nueva descripción le daba lugar a una teoría diferente. Bueno, no, que necesitamos una teoría más o menos común. Y estaba en esto cuando te dije de Green, y en cuanto al ideal del yo-yo ideal, es cierto. Son posiciones dubitativas de Freud, ¿no? Sí. Y a mí me parece que esas posiciones dubitativas de Freud han hecho que los psicoanalistas, la mayoría de los psicoanalistas, no avancen porque lo toman como una palabra revelada. Y hay que moverla en distintas direcciones. Yo ideal, por ejemplo. Yo ideal es como un isótopo de corta vida. Si hay un cierto segundo en que el yo cree que tiene un ideal como el del ello y se cumple, ¿cuánto dura eso? Microsegundos. Bueno. Y, por último, lo de la salvedad quiosiana. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay que ser cuidadosos porque me parece que yo lo soy, no sé, pero en fin, sí, podría confundirse con la omnipotencia de entender todo, pero lo que pasa es que no es la omnipotencia del psicoanalista, me parece a mí. Me parece que es entender que el psiquismo de todos entiende el de todos. Es en ese sentido, ¿no? Ahora, que los psicoanalistas pueden tener una tendencia más recalcada sobre esto, es muy posible, porque en el origen vocacional, me parece a mí, del psicoanálisis, así como en el del médico, el origen vocacional del médico es la negación de la muerte, que va a salvar de la muerte. El ideal vocacional del psicoanalista, por tanto, sería en el caso del médico la omnipotencia. En el caso del psicoanalista, la vocación es la omnisciencia. Saber todo de todo.
Cosa que, vista así, está mal. Pero me parece que hay que darle la vuelta de que lo que pasa es que el psiquismo tiene que hacer eso. Lo puede hacer muy narcisísticamente o no narcisísticamente, pero es el psiquismo el que tiene que hacer. Mirta Celser, ahora habla Maridel y después te doy la palabra a vos. Mirta. ¿Dónde está? Ya. Por online. Mirta, Maridel da la palabra de ella para que hables vos. Pero primero Maridel, ¿no? No, habla vos, Mirta. ¿Cómo? Habla vos, Mirta. ¿Yo? Bueno. Bueno, no sé si usted me recuerda, me llamo Mirta Por Celser. supuesto que sí. Por supuesto. ¿Cómo? Por Bueno, supuesto, de ¿cómo cuando estás? estábamos juntos. Siempre es un Así es. gusto encontrarse con personas pacifistas, como usted se automenciona, pero tengo una pregunta específica para hacerle. Del punto del psiquismo, en el que usted habló, que dijo que el psiquismo es extenso, pero después en la conversación misma usted habló de subjetividades. Sí. Le preguntaría si usted considera si hay que haya alguna diferencia entre psiquismo y subjetividad, y se lo pregunto por esto. En realidad, el concepto de subjetividad comenzó a involucrarnos en las instituciones psicoanalíticas y en los pensamientos psicoanálisis que nos interesa lo social desde el neoliberalismo. En ese momento, Sylvia Bleichmar hizo una distinción entre psiquismo y subjetividad y tuvo una posición respecto a eso. Este concepto apareció en ese momento histórico porque había un cambio de cultura, no sé si ustedes se acuerdan, el farandulismo, Menem, ¿no? Todo lo que pasó ahí, Menem, Cavallo. En este momento hay tres, por lo menos, instituciones voluminosas, no esta, que se están ocupando de esto, de la diferencia de la subjetividad y del psiquismo. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo en este momento no es solo un cambio cultural, es un cambio civilizatorio. Lo dice Franco Berardi, lo dice nuestro Miguel Benasayac, aunque vive en otro lugar, pero es como nuestro, y lo dice nuestro queridísimo Rafael Paz en la primera intervención que hubo este año en los Ateneos Científicos. Y pareciera que es un concepto puramente conceptual, pero no es así, porque las subjetividades están cambiando. Es un concepto que tendríamos que integrar en la clínica y que ahí se arma una galleta, digamos, conceptual para operar sobre esto en la clínica desde el psiquismo. Bueno, esa es la pregunta, si usted lo consideró, si usted lo pensó, cómo lo ve, porque hay mucha gente pensando, mucha gente de verdad pensando en eso. Bien. Okay. Gracias. Buena pregunta. Permite establecer una diferenciación. Me parece, en el contexto de lo que digo en mi trabajo y en el contexto de los elementos que están en tu pregunta, que la subjetividad serían variaciones narcisísticas. Para mí, el concepto de psiquismo nunca fue reemplazado, en mi manera de pensar, por el de subjetividad. Por supuesto que hay subjetividad.
la subjetividad de cada uno. Subjetividad viene de sujeto, cada sujeto. Y por más que haya dos sujetos, siempre va a haber un intento de que cada uno separe su subjetividad de la del otro. Por eso lo veo más como manifestaciones narcisísticas. Y que el concepto de base, el concepto fundamental para manejar las cosas, es el de psiquismo. Ahora, al psiquismo le pasan una cantidad de cosas, narcisísticas, no narcisísticas, en fin, el conjunto de lo que ocurre. De tal manera que en ese sentido sí yo haría un distingo entre estos términos, pero le daría carácter de fundamento a lo del psiquismo. Y la subjetividad, lo que puede pasar en cada uno, pero que es una manifestación de ese psiquismo de cada uno. Y por lo tanto, en muchos casos, algunos que vos mencionaste, farandulismo, todo eso, son manifestaciones narcisísticas. Y siempre van a ser narcisísticas si adoptan un carácter ideológico, a mi manera de pensar. Porque cada uno va a querer elevar su subjetividad por sobre la de otros, sin considerar que es el psiquismo como entidad común a todos, el psiquismo como entidad común a todos, el que maneja estas cuestiones, de una manera o de otra. Bueno, yo tuve el honor de escucharlo en Lisboa, pero fundamentalmente quería empezar por agradecerle que haya unido esta, porque es un privilegio para nosotros poder discutir mano a mano este trabajo. Y yo, voy a hacer nada más que un comentario observacional. El trabajo del doctor Merea fue el primero a posteriori del acto de apertura. En el acto de apertura hubo una situación muy particular, porque la persona que daba la conferencia inaugural, una sobreviviente del apartheid, provocó un clima de cierta tensión y irritabilidad, que al ser un congreso, a mi criterio, he tenido la suerte de estar en varios, para mí cambia una perspectiva de la IPA muy marcada. Es como un hito que divide como una experiencia del ayer y una experiencia hacia el mañana. Mi actitud observacional de ese momento, primero voy a decirle algo muy argentino, ahora que se usan esos términos acá. Estaba muy orgullosa de los temas. Primero lo sentía argentino, pero más lo sentía latinoamericano en la ponencia. Cuando la colega chilena que hace el comentario a posteriori, digo, la primer intento, la sentí ligado a las tensiones que habían quedado del acto de apertura y que se tranquilizaba la audiencia de que usted hubiera metido todos esos conceptos dentro del campo del psicoanálisis. Esa fue mi primera observación, que permitió una especie de arranquemos de nuevo. Y mi segunda observación tiene que ver con un comentario suyo. No es anecdótico la sudcoreana. No es una figura más entre las plenarias. La sudcoreana es el mañana. Yo lo sentía como una dimensión del psicoanálisis, de esta conversión. Bueno, el próximo congreso se llama la entidad humana en el mundo de la tecnología, ¿no? ¿Qué va a pasar con la capacidad humana en el mundo de la tecnología? Y pensé que la IPA, al dar apertura a esta cuarta región, de la cual los coreanos acababan de lograr ser sociedad partícipe, no dejan de marcar que es un mañana. Y que ahí es donde empecé a ver que el eje se corría. Está en la mitad del Atlántico el eje. De un lado ha quedado las viejas experiencias psicoanalíticas, del otro lado, de la mitad del Atlántico hacia Oriente, creo que va otra dimensión nueva a la cual tendríamos que estar atentos. Lo quería felicitar además porque
el tema del narcisismo tal vez está en los orígenes del psicoanálisis, pero logró plantear a través de toda esta exposición un modelo nuevo de visualizar el narcisismo, que para las generaciones más jóvenes no han podido profundizar ese término. Es decir, por ahí los que venimos hace años estudiando era el eje central. Para las generaciones jóvenes hay que ver cómo se instala esto en la formación para que le den el lugar que se merece. Bueno, de nuevo, gracias por estar en SAP. Creo que su trabajo da para 4 o 5 reuniones. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por tus conceptos. Realmente me emocionan un poco. Sí, pasó un poco de todo eso que observaste, efectivamente. Ya en una ocasión, alrededor de esto, de esta preparación del Congreso, me hicieron participar en un webinar sobre el clima. Y la persona que lo coordina, que es un colega chileno, me dijo que esperaba que yo fuera un representante del psicoanálisis latinoamericano. Le prometí que sí. No es que me lo propusiera especialmente, en el sentido siguiente. Sí, porque de hecho soy un argentino, un latinoamericano, y por lo tanto mi manera de pensar está imbuida de esas cosas. Por más que yo entienda lo que pasa en Norteamérica, en Europa, en Oriente, se puede. Como decía Borges, descubrí mi destino latinoamericano, dijo Borges después que volvió. Venía de Europa. Sí, podemos hacerlo acá, efectivamente. Y con respecto a lo que dices de la colega surcoreana, efectivamente, una cosa que le comenté es que, por más que parecía un artículo de técnica, cómo hacemos con los pacientes así, o sea, lo que pasaba con esos pacientes, en realidad sí era un material que nos iba a servir para una quinta tópica. Cómo el psiquismo pasa de cyborg a humano, nuevamente, con ellos, una cosa así, ¿no? O sea que, efectivamente, creo que... Y la IPA está apuntando a eso, está apuntando a esa zona como apertura. Yo también hacía muchísimos congresos que no iba, y fui porque me invitaron, si no, tal vez no hubiera ido. Pero al comité que me invitó y a la vicepresidenta les dije que veía que eso implicaba un cambio por la temática que ellos plantearon y cómo lo manejaron, sí, es verdad. Y hubo un detalle particular con respecto a esta conferencista africana que planteó mucho revuelo, porque salieron enseguida muchas opiniones ideológicas. Ella se refería a la apartheid en Sudáfrica, ¿no? Y si era posible la reparación y el perdón. Fueron las palabras que usó, ¿no? ¿Recuerdas? Y se dio todo un debate donde participaron colegas argentinos también, israelíes, hablando de lo que pasaba entre Israel y Hamas, y hubo un cierto revuelo y la organización trató de contenerlo, digamos así. En eso, la IPA no cambió, siempre son muy cuidadosos de que no se pasen ciertos límites. Pero, indudablemente, tocó un tema fundamental, el de la reparación o el perdón entre bandos que aquí en mi trabajo aparecerían como narcisísticamente de una oposición irreductible, irreductible. Y a mí me hizo pensar, aunque no lo dije, pero en realidad lo tengo escrito en otros lados, lo siguiente. No hay ninguna posibilidad de reparación ni perdón entre fuerzas opuestas como esas o cualquiera otras que no pase primero, y en ese caso ya no se llamaría reparación ni perdón, por la aceptación de cada bando de la negación que ha tenido del otro. Hasta que no haya un reconocimiento de lo que esos bandos tienen de igual, que es el deseo de la desaparición del otro, no hay posibilidades de cambio.
el exterminio. Claro, La misión. tal cual. Y obviamente lo veo relacionado con esa condición narcisística. Una cosita más, por algo que dijiste. Les puedo asegurar, hay un problema de organización que estuvo mal, y algunos lo dijimos en una encuesta posterior, porque cada presentación tenía 1 hora, 30 minutos de lectura, 10 minutos de comentario del comentador y 20 minutos de preguntas. Les puedo asegurar que el diálogo que estamos teniendo aquí esta mañana es infinitamente superior al que se pudo hacer en IPA. En parte por la organización, obviamente. Si le das más tiempo, pues que ellos son tontos, se podría hablar más. Pero la organización marca cómo se hace, cómo se puede. Bueno, por favor, el narcisismo de esta. No, yo iba a decir lo contrario, iba a decir, el psiquismo extenso le permite que los psiquismos interactúen. Sí. Bueno, como todo tiene un inicio, todo tiene un fin. Lo único que yo deseo personalmente es que no tratemos con ideologías o con narcisismos querer que el otro se destruya. A mí me gustaría aprender del otro que piensa distinto que yo y lo que yo puedo decir del otro que también sea aceptado o por lo menos respetado. Sí, así Ese es. es mi deseo Así es. para todos. Seamos diferentes, pero respetemos. Agradezco profundamente la presencia de todos ustedes, la presencia del doctor Merea, y nada, llegamos al final, le damos un aplauso, gracias por Gracias.